Por el momento parece ser. Sí, solo dos se han anotado, el diputado Marco Adame y la diputada Carmen Almeida. Adelante, diputado Adame, por favor. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los y todas las integrantes de la comisión. El dictamen en discusión que he reservado tiene dos resolutivos. El primero de ellos me parece que de manera adecuada señala y valora las acciones que han dado como resultado el que se privilegie la agenda de la paz, del diálogo, el cese a la violencia, en una zona que ha sido el escenario, el teatro de enormes conflictos ancestrales y muy dolorosos para la humanidad. Y no puedo menos que expresar mi coincidencia con todo esfuerzo encaminado a lograr la solución pacífica de los conflictos, el entendimiento, el diálogo, para encontrar los caminos de la paz que alivien el dolor que produce la guerra y la violencia en Israel y Palestina. Sin embargo, el segundo resolutivo me parece reiterativo y excedido, porque finalmente aborda una situación que está plasmada en las tareas ordinarias de la Cancillería y que incluye cualquier tipo de acciones, algunas conocidas por nosotros, otras no, y además abre hacia adelante una consideración que ya la propia ley y las facultades concede para buscar las gestiones adecuadas entre dos naciones en conflicto. De tal manera que, por esa razón, expreso mi reserva y emitiré un voto en abstención en este dictamen. Es cuanto. Gracias, diputado. De la Comisión Permanente. Afortunadamente, buenas tardes a todos, buenas tardes, presidenta, hace unos secretario, instantes estaba en el 45.2 y se va a senadoras, quedar la segunda comisión de diputados, muchas gracias. Afortunadamente, pública aquí algunos de los en el que estamos 45.1, así que no le cambie y los dejamos pues, con los trabajos de esta segunda tenemos comisión. unas consideraciones un poquito más amplias al respecto. Bajo ninguna circunstancia me parece reiterativo el punto número 2. Porque aunque pudieran parecer tareas ordinarias de la propia Secretaría de Relaciones Exteriores, el caso, el conflicto israelí-palestino, palestino-israelí, es, como dirían algunos diarios alemanes, ni duermen ni dejan dormir. Es un tema que rebasa la cuestión estrictamente de política exterior, es un tema que involucra posiciones ideológicas, religiosas, que nos remiten a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del Estado de Israel, a la ocupación de los territorios de Gaza, a la destrucción de algunos asentamientos, a la no cumplimiento de acuerdos establecidos, al lamentabilísimo asesinato de Yitzhak Rabin, cuando las conversaciones de paz habían alcanzado en las reuniones de Oslo unos avances impresionantes. Entonces, el reiterar la posición pacífica de la de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el posicionamiento de México respecto de una política exterior
estrictamente de diálogo, de acuerdos, no nada más obedece a una conducta histórica de nuestro país, independientemente de los gobiernos políticamente hablando que han presidido a nuestro país, sino que yo creo que está en la cultura de los mexicanos, ¿no? Nuestra propia cultura, promover el diálogo y no el conflicto. De esta manera, nuestro voto, y digamos, esperamos que no se entienda el Partido Acción Nacional con sus relaciones con la Fundación Adenauer en Alemania, etcétera, que están presionando de alguna manera al pueblo y a nuestra solidaridad, tanto con el pueblo de Israel como con el pueblo palestino. Al final de cuentas, cualquier conflicto donde haya pérdida de vidas inocentes nos atañe a todos como seres humanos. Y en este sentido, creo que reiterar y apoyar las labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores, enfatizar que está trabajando precisamente yo exhorto a los senadores, senadoras, diputados y diputadas Diputada, como bien lo propone la senadora presidente, ofrecer una decisión de acuerdo y una decisión y me queda claro que es una reserva, si vamos a votar en consecuencia. Es cuanto, yo sé que se resta para la reserva, pero... Gracias, diputada. Teníamos un poquito mala conexión, pero entendemos que estás a favor del dictamen y nos compartiste algunas consideraciones pues amplias sobre el conflicto palestino-israelí. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Sí, por favor, senadora. Diputado Medina. Gracias, muy amable. Respaldando el planteamiento de nuestra compañera Carmen Almeida, quisiera únicamente señalar un aspecto de redacción en el punto primero y que quisiera ponerlo a su consideración porque habla de la relación con relación al conflicto entre la Franja de Gaza e Israel. Yo creo que ahí hubo un problema, a lo mejor al momento de transcribir el resolutivo, y que debía decir con relación al conflicto en la Franja de Gaza entre Israel y Palestina o entre Palestina e Israel, dado que el Estado palestino es reconocido por parte de México e Israel también, entonces el conflicto es entre dos estados y es en la región de la Franja de Gaza. Yo también quisiera comentar algo brevemente. Oficialmente el Estado palestino está haciendo la palabra el diputado Medina. No sé si alguien más quiera hacer uso de la palabra, lo anotamos en la lista. Ahora sí, el diputado Medina. Sí, era la única consideración es cuánto, senador. El Estado palestino. La única consideración es cuánto, senador. Okay. Lo que pasa, diputado Medina, es que el Estado palestino no existe oficialmente. Diputada Almeida, no tienes buena señal y no te podemos escuchar con fluidez. Si quieres poner tus comentarios en el chat, los podemos dar lectura, porque no estamos teniendo éxito para poderte escuchar con fluidez. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario, y si no, yo nada más haría un brevísimo comentario. Yo quisiera decir algo, senadora. Huerta, María de los Ángeles Huerta, adelante. Gracias. Pues primero que, secundando lo que ya mis compañeros han dicho, pues por supuesto que no consideramos los diputados de Morena que de ninguna manera eso sea reiterativo, ¿no? Porque pues ahí está el tema.
ha aflorado de una manera muy importante, de manera reciente. El 21 de mayo pasado recordamos que las partes en conflicto pues pactaron el alto al fuego de manera bilateral, ¿no? A pesar de que hubo protestas, y México es un actor muy importante en la comunidad internacional, tiene muy sólidos compromisos para prever y para intentar coadyuvar en la solución de todo tipo de conflictos, ¿no? Y pues no se puede poner en, en, en riesgo, es decir, nuestra postura tiene que ser la de la paz y la de la seguridad internacionales, ¿no? Son además los principios rectores más importantes o fundamentales, pilares de nuestra política exterior, un imperativo que el presidente de la República siempre ha mencionado y se menciona de manera reiterada: no intervenir en asuntos de otro estado, efectivamente, pero sí manifestarnos en favor de la solución pacífica de cualquier controversia, ¿no? Así que si hay una amenaza del uso de la fuerza en las relaciones internacionales, pues claro que se puede plantear este tema, y eso nunca, en mi opinión, será reiterativo. Yo creo que debemos reconocer que estos pronunciamientos que formula con mucha oportunidad, me parece a mí, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el representante permanente de nuestro país en la Organización de las Naciones Unidas, debe ser respetado. Francamente, y con todo respeto para la postura del Partido Acción Nacional, parece que hasta en casos tan importantes como este, que es el de reiterar de manera abierta y clara la postura de nuestro país, de nuestra, en este caso, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sea objeto de un pronunciamiento en contra. Por supuesto, voy a votar en contra de esa reserva y en favor de este planteamiento. Es cuanto. Gracias, diputada. Yo simplemente quisiera comentar lo siguiente. Hasta donde tengo entendido, el diputado Adame hizo un comentario y una consideración y manifestó que el sentido de su voto sería en abstención, pero no hizo una propuesta de modificar o de retirar el segundo resolutivo. Eso es lo que yo entendí y entendió la Secretaría Técnica. Simplemente fue un comentario que hizo el diputado Adame y además adelantó el sentido de su voto. Respecto a el comentario que hace... Yo entendí que anunció una reserva, senadora, perdón. ¿Yo entendí entonces mal? ¿No anunció una reserva? Entiendo, diputado Adame, si nos puede aclarar. El micrófono, diputado Adame, por favor. Correcta su interpretación, presidenta. Diputado, fue simplemente un comentario y anunció el sentido de su voto, no hizo una propuesta de reserva o modificación. Por lo que hace al comentario y planteamiento del diputado Medina, la consideración de la Secretaría Técnica para incluir la frase "el conflicto entre la Franja de Gaza e Israel" es porque así es la forma en la que la comunidad internacional ha denominado a los sucesos que tuvieron, que se desarrollaron entre el 1 de mayo y mediados de junio, derivados de la decisión de la Corte Suprema de Israel, y que tuvieron como consecuencia estos hechos en esta fase del conflicto que todos conocemos. Ninguno de los 4 puntos de acuerdo que se están dictaminando hizo referencia a el conflicto Palestina-Israel, que es mucho más amplio. Hicieron referencia únicamente a esta fase del conflicto que se desarrolló entre mayo y mediados de junio y que la comunidad internacional así denominó, entre Franja de Gaza e Israel, para evitar referirse a todo el conflicto entre el pueblo palestino e Israel, que es mucho más amplio. Por eso se fraseó de esta manera, pero desde luego está a consideración la propuesta del diputado Medina. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario.
Presidente. Adelante, diputado, por favor. Sí, evidentemente si el conflicto tiene una razón concreta y tiene un desarrollo concreto y en efecto es conocido de esa manera. El conflicto se desarrolla sobre todo en esa región de la Franja de Gaza y el conflicto está relacionado con el Estado de Israel. Evidentemente el conflicto es mucho más amplio. Si así se considera por parte de todas y todos los integrantes de esta comisión, y para respetar los acuerdos que se han tenido hasta este momento, yo retiraría mi propuesta. Muchas gracias, diputado Medina. Si no hay ningún otro orador u oradora registrada para este tema, entonces le solicitaría al secretario si pudiera poner a consideración este dictamen. Sí, con todo gusto. En votación económica se consulta a las y los integrantes de esta comisión si es de aprobarse este presente proyecto de dictamen. Por favor, quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo levantando la mano. Dos, cuatro, seis, ocho. Son 9 a favor. Por favor, los que estén en contra. Los que se abstengan. Ok. Son 9 votos a favor y una abstención. Gracias, diputado. Aprobado por mayoría, entonces. Compañeras, compañeros, antes de proseguir con el dictamen 4.4, hemos recibido alguna consideración respecto a la pertinencia de someter a votación nominal el dictamen que 4.1 respecto al nombramiento del embajador, del doctor Saad Khouri como embajador ante la República Popular China. Creemos que en aras de dar certidumbre es pertinente hacer una aplicación a la lógica del artículo 246 del reglamento del Senado y someter a votación nominal este dictamen toda vez que entraña el nombramiento de una persona. Si les parece, entonces procederíamos a recabar esta votación nominal para reflejarla de esa manera. Y le pediría al diputado secretario si puede recabar esta votación nominal para el dictamen 4.1. Con mucho gusto. Vamos a recabar la votación nominal de los integrantes de esta comisión. Favor de emitir su voto de viva voz, comenzando con el listado que presentamos al principio. El diputado Marco Antonio Medina Pérez, el de la voz, a favor. La senadora Beatriz Paredes Rangel. A favor por el dictamen 4.1. Bien, gracias. La senadora Xochitl Gálvez. A favor. El senador José Narro Céspedes. José Narro Céspedes de Morena, a favor. Gracias, senador. La senadora Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo. Sánchez Arredondo, a favor, diputado. Gracias. La diputada María del Carmen Almeida Navarro. Carmen Almeida de Morena, a favor. La diputada Zulma Espinosa Mata. Zulma Espinosa Mata, del Partido Verde Ecologista, a favor. La diputada María de los Ángeles Huerta del Río. Ángeles Huerta, a favor. Gracias. El diputado Marco Antonio Adame Castillo. A favor. Gracias, diputado. El senador Noé Fernando Castañón Ramírez. A favor, secretario, de la ratificación en el nombramiento del embajador Saad Khouri. Muchas gracias, senador.
La senadora Claudia Ruiz Macías Salinas. A favor. Muchas gracias. ¿Alguien faltó de emitir su voto? De no ser así, tenemos una votación de 11 votos a favor, senadora presidente. Gracias, diputado secretario. Queda en consecuencia aprobado el dictamen por el cual se ratifica el nombramiento del doctor Jesús Seade Curi como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China. Pasamos ahora al dictamen 4.4. Le pediría al secretario si da lectura al resolutivo y toma lista de quienes deseen hacer uso de la palabra, empezando por la senadora Beatriz Paredes, quien solicitó que se pudiera reservar en su discusión. Sí, con todo gusto. Damos lectura al resolutivo del dictamen 4 con relación a la violencia de género. Es resolutivo único. Dice así: la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre los poderes, exhorta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes para que, en coordinación con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, refuercen las acciones tendientes a prevenir, erradicar y sancionar el matrimonio infantil y las uniones forzadas, así como para la prevención, atención y sanción de los casos en que niñas, niños y adolescentes se vean afectados por conductas punibles establecidas en las disposiciones aplicables. Cumplía su instrucción, Presidenta, y pasamos a recabar la lista de participantes. Además de la senadora Paredes, está la senadora Xochitl Gálvez. ¿Quién más quiere hacer uso de la palabra? Bien, están anotadas la senadora Paredes y la senadora Gálvez. Adelante. Gracias. Senadora Paredes, por favor. Muchas gracias. Primero quiero reconocer a las y los proponentes de este punto de acuerdo que se presentaron en varias propuestas, felicitar a la comisión por el esfuerzo de síntesis, reconocer la disposición de la senadora Xochitl Gálvez para encontrar acercamiento que evitara algunas fraseología que nos preocupaba, y este esfuerzo me parece muy importante. Creo que este es un pronunciamiento trascendente que, para que verdaderamente lo sea, necesitaríamos hacer un esfuerzo de carácter político para que no solo llegara de la manera procesal acostumbrada, o sea, el pronunciamiento del Pleno, el oficio, y se remite a la Secretaría de Gobernación para que se lo haga llegar al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y al Consejo, al Sistema Nacional y al Consejo de Pueblos Indígenas. Entonces, quiero proponer que el resolutivo único se convierta en primero y haya un segundo resolutivo que ahorita mencionaré, y dos, que esta segunda comisión encuentre una manera de entregar personalmente resolutivo a las dos áreas principales. No sé si los citemos, si los invitemos, y que sea algo que tenga difusión pública, porque me parece que es importante que la sociedad vaya asumiendo estos temas que, como presuponen una transformación cultural muy compleja, es importante que haya también una insistencia de la opinión pública. El segundo resolutivo que propongo es: se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través de las áreas de educación indígena y los internados indígenas, realicen las actividades de información y prevención
tanto a los jóvenes y las jóvenes adolescentes como a los padres de familia. Punto y coma. Se sugiere asimismo se informe a los estados de la República que tienen un 30%, cuando menos, de población indígena, de conocer de este resolutivo. Esa sería mi propuesta. De hecho, son dos, una de texto y la otra de mecánica de información del punto de acuerdo. Gracias. Gracias, senadora Paredes. Si nos lo puedes poner nada más por escrito, si quieres me lo mandas para que lo pueda recabar la Secretaría y lo podamos nada más proyectar antes de ponerlo a consideración de las y los integrantes. Y mientras le daríamos la palabra a la senadora Gálvez. Muchas gracias, presidenta. Pues antes que nada, agradecer a esta comisión la sensibilidad para abordar un tema tan complejo y sí hacer una aseveración que me parece indispensable para no estigmatizar a los pueblos y comunidades indígenas del país. No es una práctica común de las comunidades indígenas vender a sus niñas y a sus jovencitas. Si esto llegara a ocurrir, es un delito que se tiene que investigar y se tiene que castigar. Creo que de repente hay una confusión entre ciertos acuerdos matrimoniales que diferentes culturas llevan a cabo con una visión totalmente distinta a lo que es la venta de una mujer. Entonces, por supuesto que no dudo que la influencia del crimen organizado o de ciertos mecanismos lleven a que ciertos padres cometieran el delito de dar a sus hijas a cambio de un dinero, pero no es parte de los usos y costumbres. Yo sí quisiera dejarlo, y esto puede ocurrir en comunidades indígenas y en comunidades no indígenas, pero se trata de un delito y creo que eso cae dentro de la denuncia, y quien tenga conocimiento de que esto sucede debería denunciarlo para que se pueda castigar. El tema de los acuerdos matrimoniales en comunidades indígenas tiene que ver con ciertas tradiciones, ciertos intercambios económicos, que era la dote. Hasta hace poco tiempo en Puebla existía la dote en el registro civil, en el Código Civil, que tiene que ver más con un apoyo a la familia, porque aparentemente está dejando de tener alguien que ayuda a la familia y esa otra familia. Y hay tradiciones que yo no me atrevería a decir que tienen que ver con la compra de mujeres. Entonces es una línea delgada, es una línea complicada, y yo celebro que en este punto de acuerdo se señale lo que nos preocupa, que es el matrimonio infantil y sobre todo el matrimonio infantil forzado. Creo que es una práctica que tenemos que erradicar, como dijera la senadora Beatriz Paredes, a través de la educación. Creo que es el principal elemento que hace que las mujeres indígenas no contraigan matrimonio tan jovencitas y mucho menos sean forzadas a contraer matrimonio. He escuchado testimonios desgarradores de mujeres que quizá hace algunos años fueron dadas en matrimonio de una manera forzada, violentadas por sus parejas, y creo que esto tendría que terminarse, y la mejor manera de terminarlo pues es informando, haciendo que las mujeres se empoderen. Creo que el trabajo que venían haciendo la Casa de la Mujer Indígena, que está en la montaña de Guerrero, por ejemplo, tendrían que seguirse fortaleciendo, porque era un mecanismo de empoderamiento y de fortalecimiento a las mujeres para evitar justamente este tipo de violencia que reconozco que se da, pero sí no es parte de un uso y costumbre vender a las niñas y a los niños, niñas sobre todo en las comunidades indígenas. Muchas gracias, presidenta, y votaré a favor de este dictamen en los términos planteados, y si se acepta la adición que hace la senadora Beatriz Paredes también. Creo que este es un tema que tenemos que seguir trabajando de manera permanente. Muchas gracias. Gracias, senadora Gálvez. Diputada Almeida.
Rápidamente, gracias, Presidenta. 3 puntos muy sencillos. Uno, sumarme a los planteamientos que hace tanto la senadora Paredes como la senadora Xóchitl Gálvez. Y es muy importante, en México tenemos que empezar a ser congruentes con lo que queremos que suceda en las zonas rurales, urbanas, alejadas, serranas o no, pero finalmente que el Estado de Derecho se implemente en correspondencia a nivel nacional. Por otro lado, sugerir respetuosamente que vean la película Cafarnaúm. Es una película, ya la vieron, exageradamente cruda, pero que revela también precisamente este problema independientemente de cuestiones religiosas. No sé si ustedes también tuvieron oportunidad de ver el documental que les sugerí respetuosamente a nuestro hoy prácticamente senador en China, perdón, embajador en China. Es la inversión de China en los Estados Unidos y creo que debemos estar atentos. El sector empresarial, industrial en México, en diferentes estados, ha mostrado preocupación a partir de algo tan evidente como se refleja en ese documental. Y tercero, Presidenta, voy a tener que retirarme en unos minutos, tomo un vuelo a la Ciudad de México. No sé si sea prudente o dentro de los reglamentos proceda mencionar desde ahora mi voto afirmativo a los dictámenes que ya se aprobaron como orden del día. Sí, diputada, si nos dejas el sentido de tu voto, nos lo manifiestas y tomamos nota aquí en la Secretaría. A favor en los que se quedaron como propuestos en el orden del día. Diputada, senador Narro, ¿quieres hacer uso de la palabra? Entiendo que sí. Sí, pienso que tenemos una asignatura pendiente. El tema de los acuerdos de San Andrés Larrainzar sobre el tema indígena, que este planteamiento de las niñas y los niños y los adolescentes es bueno, pero es insuficiente. Necesitamos hacer la ley reglamentaria de ese artículo 2 de la Constitución y necesitamos que se reconozcan plenamente. En aquel momento con Fox, que se había comprometido a que en 5 minutos resolvía. Beatriz Paredes era la coordinadora del PRI de la bancada de diputados y hubo una propuesta muy mediana, además las resoluciones de los organismos internacionales están por arriba del planteamiento nacional en la Constitución. O sea, México ha firmado acuerdos internacionales que están por encima, que tienen mucho más avances de lo que hemos hecho aquí. Yo por eso, bueno, pues estoy de acuerdo con el planteamiento que se hace, con los agregados que le hace la senadora Beatriz Paredes, pero también el exhorto en el fondo es, pues necesitamos resolver esta asignatura pendiente. No se resolvió con el Instituto de Pueblos Indígenas. Es totalmente insuficiente. Hay un gran rezago, hay muchos problemas en las zonas indígenas, hay mucha violencia. Estamos viendo lo que está pasando en Chiapas, sobre todo porque son corredores del narcotráfico, regiones y de armas y de migrantes y de trata, regiones como estas que están medio apartadas y son regiones de comunidades indígenas, ahí por donde está Acteal. Hoy por eso yo planteo que hoy más que nunca se hace en eso, lo hemos comentado con la senadora Xóchitl también. Ella presentó una propuesta y está sin dictaminarse, o sea, no, ni para adelante ni para atrás. O sea, entonces yo me sumo a esto, pero sí hago un llamado de que la verdad es que esto es insuficiente, un exhorto es insuficiente ante el reclamo de justicia, ante la necesidad de cambiar las relaciones y la forma en que este sector del pueblo mexicano se relaciona con el Estado mexicano. Sobre todo para estados como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde todas estas zonas están en total depresión, en total pobreza, en marginación.
y exclusión. Pero nosotros va nuestro voto a favor, pero sí queremos hacer este extrañamiento medio enérgico porque pues se ha hecho y no pasa nada, no se hace nada. Y hay una asignatura pendiente con los pueblos indígenas del país. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador Narro. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? El senador Noé Castañón y la senadora Xóchitl Gálvez. Gracias, Presidenta. Simplemente para aclarar que el Movimiento Ciudadano y en lo particular como senador del estado de Chiapas, coincido plenamente con lo argumentado por la senadora Paredes y me sumo a su propuesta de modificación, misma que entiendo será sometida a votación, agradeciéndole su alta sensibilidad, puesto que sin esa publicidad que conlleva la modificación que propone la senadora Paredes, esto quedaría como un punto de acuerdo más y no con los efectos que queremos de efectividad frente a un fenómeno que, si bien en algunos casos es cierto, como dice la senadora Gálvez, corresponde más a una mala interpretación de usos y costumbres, lo cierto es que con que haya un caso de venta de menores con fines distintos, es nuestro deber prever que esto no vuelva a suceder. Entonces sería cuanto, Presidenta. Senador Castañón, senadora Gálvez. Rápidamente, decirle al senador Narro que realmente su servidora ha insistido en el Senado de la República en dos temas. La ley de consulta, para lo cual se requiere una reforma constitucional porque no hay concurrencia. Y segundo, pues el tema de la reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígena. Aquí el tema es la voluntad política. Senador Narro, son mayoría porque no empujamos a esta reforma constitucional que el presidente quedó en enviar una propuesta, por eso no hemos empezado una discusión. Y yo estoy de acuerdo con usted en que es algo indispensable, pero creo que el balón ahora sí está del lado de ustedes. Muchas gracias. Y por cierto, no hay presidente de la comisión o presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas hace algunos meses. Gracias, senadora Gálvez. ¿Alguien más? Entonces, sometería a votación la propuesta de la senadora Paredes, en el sentido de que el resolutivo único que tenemos hoy se convierta en resolutivo primero y agreguemos un segundo resolutivo que diría lo siguiente: se exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través de las áreas de educación indígena realicen las actividades de información y prevención sobre esta materia entre adolescentes indígenas y entre padres de familia. Asimismo, que se informe a las autoridades de las entidades federativas que tengan más del 30% de la población indígena dentro de su población total. Secretario, le pediría si puede someter a votación si se acepta la propuesta de la senadora Paredes e inmediatamente después someter a votación, en su caso de ser aceptada la propuesta, el dictamen con los dos resolutivos. Sí, Presidenta, en virtud de esa propuesta, entonces sometemos a consideración, primero que nada, la propuesta de la senadora Beatriz Paredes Rangel. Los que estén a favor de levantar la mano. Por favor, bájenla. Los que estén en contra. No hay ninguna manifestación en contra. Entonces, es unánime, se vota a favor esa propuesta. Y enseguida, entonces, pasamos a votar ya el resolutivo completo con los dos resolutivos. Uno, el primero que ya fue conocido, y el segundo con la adición de la senadora Paredes Rangel. Los que estén a favor de este punto de acuerdo con dos resolutivos, favor de levantar la mano.
Favor de bajarla, por favor. Los que estén en contra. Ninguno en contra. Es unánime la decisión por este resolutivo, por este dictamen 4. Presidente. Muchas gracias, secretario. Queda aprobado el dictamen 4.4 y conversaremos en la junta directiva de la comisión para buscar cuál es la mejor forma de darlo a conocer, como también fue propuesta la senadora Paredes, a las autoridades correspondientes, de tal manera que tenga una mayor difusión, publicidad y alcance. Y lo haremos del conocimiento de la comisión para actuar en consecuencia. Pasamos ahora a la discusión del dictamen 4.5. Le pediría al secretario si le da lectura al resolutivo, a los resolutivos, y posteriormente hace el registro de quienes deseen hacer uso de la palabra, empezando por la senadora Paredes, que fue quien solicitó su reserva. Sí, procedemos a leer el resolutivo 4.5, que consta de 3 resolutivos. El primero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro del principio de colaboración entre los poderes, exhorta a la Secretaría de Economía y a la Secretaría de Salud para que en el ámbito de sus competencias se realicen las acciones necesarias para la revisión y actualización de la norma oficial mexicana 019 SSA 3-2013 de la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, dentro del principio de colaboración entre los poderes, exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que realice las acciones necesarias para llevar a cabo la ratificación del convenio C-149 de la Organización Internacional del Trabajo, y al Senado de la República para que ante dicha ratificación lo apruebe en el ejercicio de su facultad constitucional exclusiva. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dentro del principio de colaboración entre los poderes, exhorta a la Secretaría de Salud Federal y a sus homólogas en las entidades federativas a respaldar y fortalecer el ejercicio profesional del personal de enfermería, obstétrica y perinatal en el marco de la atención a la salud sexual y reproductiva, con énfasis en la salud materna y perinatal. Es cuanto, Presidenta, y solicitamos quienes desean hacer uso de la palabra, aparte de la senadora Paredes. Adelante entonces, senadora Paredes, por favor. Muchas gracias, senadora presidenta. Desde luego también felicitar a las promoventes de este punto de acuerdo. Me parece un punto de acuerdo sencillo, pero de enorme justicia para un gremio tan noble, para una actividad tan generosa como es la de la enfermería, y pedir que estemos atentos de que el turno sea separado a cada comisión que se menciona, y en el caso del Senado de la República, que la turnen a la Comisión de Relaciones Exteriores, senadora Ruiz Massieu, allí donde usted y yo participamos, y la senadora Nancy Sánchez, y me parece que también el senador Narro, y que empujemos para que realmente se ratifique el convenio C-149 de la OIT. Creo que estará en nuestras manos hacer un esfuerzo para que realmente se ratifique, si eso repercute positivamente en favor de las enfermeras. Eso es todo. Muchas gracias, senadora Paredes. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Pues entonces le pediría al secretario si puede someter a votación el dictamen. Bueno, con todo gusto, se solicita a las y los legisladores emitir su votación. Por favor, los que estén a favor del dictamen 4.5 con relación a la enfermería, a favor de levantar la mano. Bájenla, por favor. Los que estén en contra. No hay ninguno en contra. Entonces es unánime la
determinación de votar a favor de este dictamen 4.5. Muchas gracias, secretario. En consecuencia, pues queda aprobado este dictamen 4.5. Le pediría a la Secretaría Técnica que recabe las cédulas de votación de manera electrónica para que podamos remitir a la brevedad a la mesa directiva los dictámenes y puedan ser incluidos en la sesión del día de mañana. Y, por supuesto, senadora Paredes, estaremos atentos a ese turno. Creo que el comentario que hace es de lo más pertinente y hay que darle el seguimiento para que tenga el efecto que queremos. Pasaríamos a el apartado de asuntos generales. Si alguien tiene algún asunto que deseara plantear. De no ser así, pues hemos llegado al final del orden del día y se han agotado ya todos los asuntos que estaban listados. Les reitero mi agradecimiento por su concurrencia a esta reunión de trabajo y damos por formalmente concluida esta reunión de la segunda comisión de trabajo de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública de este segundo receso del tercer año de ejercicio de la 54ª legislatura. Muchas gracias al canal del Congreso, gracias a todas y a todos y nos vemos mañana en la sesión presencial de la Comisión Permanente. Muchas gracias. Gracias.